hidrólisis que son de fase 1 que son llevados por enzimas no microsomales, es decir, que no son enzimas del hígado, aunque se localizan en los hepatocitos. Y de ahí las reacciones de fase 2, que son reacciones de conjugación. En primer lugar vimos las oxidaciones microsómicas, que son llevadas por el citocromo P450. Hay otro tipo de reacciones que se denominan oxidaciones no microsómicas, que no son llevadas por enzimas que se encuentran en los hepatocitos. Esas enzimas incluyen la alcohol deshidrogenasa, aldehído deshidrogenasa, que se localizan generalmente en el torrente sanguíneo, igual que la monoaminoxigenasa y la flavin monooxigenasa, y llevan a cabo reacciones de oxidación. ¿Cuál es el mecanismo de esa reacción? Un alcohol con fuente de fosfato como energía, y dependiendo del pH del medio, esa reacción se puede desplazar hacia la formación del aldehído correspondiente. A diferencia de las reacciones microsomales, estas reacciones son dependientes del pH y el pH desplaza ese equilibrio. Y vemos que a pH 7, pH fisiológico, el equilibrio se desplaza hacia mantener el alcohol sin metabolizar, principalmente. Mientras que a pH 10 se favorece la conversión de ese alcohol al aldehído correspondiente. Y muchas personas sufren efectos debido a este metabolito, al aldehído correspondiente. Hay personas que son que metabolizan rápidamente el alcohol, pero hay otras personas que lo metabolizan lentamente. Hay unas que presentan los efectos de resaca, náuseas, vómitos, hay otras personas que no. Y eso depende de las enzimas y principalmente el pH del medio, que afecta estas reacciones de oxidación. Y es una reacción reversible. No hay un equilibrio. La primera, la alcohol deshidrogenasa. Un alcohol primario lo oxida a un aldehído correspondiente. Ese es por acción del alcohol deshidrogenasa. Y un alcohol secundario lo oxida a la acetona correspondiente. Los alcoholes terciarios no son oxidados por la enzima alcohol deshidrogenasa. Solamente los alcoholes primarios y los alcoholes secundarios. Los primarios dan a un aldehído y los secundarios dan a una cetona. Y los alcoholes terciarios no se oxidan. La otra enzima, la aldehído deshidrogenasa,
transforma el aldehído de la enzima anterior al ácido carboxílico correspondiente. Y vemos que este metabolito solo es producto de el metabolismo de alcoholes primarios. Los alcoholes secundarios no son atacados por la enzima aldehído deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque ya ellos se han oxidado a la acetona correspondiente. Y son los dos sustratos de las enzimas deshidrogenasas. La primera, la alcohol deshidrogenasa, que convierte el alcohol al aldehído. Y el alcohol primario al aldehído. Y el alcohol secundario a la acetona. Y la aldehído deshidrogenasa, que convierte al aldehído en el ácido carboxílico correspondiente. Y ambas son enzimas deshidrogenasas. Una actúa sobre el grupo alcohol y la otra primario, y la otra actúa sobre el grupo aldehído. Otras enzimas es la desaminación oxidante, llevada a cabo por la monoaminooxidasa. Es una enzima que se localiza principalmente a nivel mitocondrial y es la responsable de diferentes tipos de neurotransmisores tipo aminas. ¿Y cuáles son los mejores sustratos de esta enzima monoaminooxidasa? Las aminas primarias no ramificadas en posición alfa. Esos son los mejores sustratos de esta enzima. Aquí, por ejemplo, tenemos norepinefrina, vemos que no está ramificada en el carbono alfa, que es el carbono vecino a la amina. Esa es la posición alfa. Noradrenalina, por acción de la MAO, el grupo amina sufre una desaminación, se elimina y en el carbono vecino se convierte en un aldehído. Esa es la relación de desaminación oxidativa o oxidante, muy similar a la reacción de desaminación oxidativa que ocurre con las enzimas microsomales hepáticas, pero esta es llevada a cabo por la monoaminooxidasa, que se localiza principalmente a nivel mitocondrial. Este aldehído que se forma puede ser oxidado por la aldehído deshidrogenasa y convertirlo en el ácido carboxílico correspondiente. Aquí vemos unos ejemplos: dopamina, noradrenalina o norepinefrina, un neurotransmisor. Dopamina, otro neurotransmisor, y vemos su acción por la monoaminooxidasa. Y en el carbono alfa al grupo amina ocurre la eliminación de la amina y en este carbono se incorpora un aldehído. El mecanismo de la reacción involucra un intermediario imina que luego, por la acción de la molécula de agua, se elimina
se incorporan oxígenos, hay un intermediario, se elimina ese grupo amina como amonio y después se forma aquí el grupo carbonilo. Producto inicial, amina primaria con carbono alfa no sustituido. Producto final, aldehído en el carbono vecino donde estaba la amina. Aquí los esquemas muestran de manera general ese grupo de enzimas. Un alcohol primario, alcohol de hidrogenasa, aldehído. Alcohol secundario, alcohol de hidrogenasa, cetona. Aldehído, alcohol de hidrogenasa, aldehído de hidrogenasa, ácido carboxílico. Amina primaria, monoaminoxidasa, aldehído. Y son reacciones de oxidación. La monoaminoxidasa y la flavina monooxigenasa son un grupo de enzimas monooxigenasa que pertenecen al grupo de flavoproteínas y que llevan a cabo reacciones en medio de o en presencia de oxígeno inal como fuente de energía. La flavina monooxigenasa actúa sobre más sustrato que la monoaminoxigenasa. Actúa sobre aminas, tioles y sulfuros. Esto es un ejemplo de cómo ocurre ese mecanismo de acción en la cual participa esa flavina monooxigenasa. Y en donde hay incorporación de oxígeno. La flavina monooxigenasa, al igual que la monoaminoxidasa, se localizan a nivel mitocondrial. Actúan sobre aminas. ¿Sobre qué tipo de aminas? Preferentemente sobre aminas terciarias, para formar el N-óxido correspondiente. La diferencia fundamental es en los metabolitos que se forman. Por ejemplo, en aminas primarias y aminas secundarias es normal o común que el metabolito principal sea la hidroxilamina como metabolito principal. En la amina secundaria puede seguir oxidándose hasta la nitrona correspondiente. Pero el metabolito principal va a ser la hidroxilamina. Igual puede ocurrir con la amina primaria. Ella puede seguir oxidándose a oxima o llegar al grupo nitro. Pero su metabolito más común es la hidroxilamina, que sería el primer metabolito. Las otras son reacciones que se pueden seguir secuencialmente, pero la hidroxilamina es el metabolito principal de la acción de la flavina monooxigenasa. Las aminas secundarias se pueden seguir oxidando a nitrona y las primarias hasta oxima o grupo nitro. Y vemos que su acción es muy diferente a las acciones microsomales hepáticas, en donde una amina primaria se oxida hasta
el grupo nitro. Y una amina secundaria se oxida hasta la nitrona. Y en la amina terciaria, que son los sustratos preferibles de la flavin-monoxigenasa, se oxidan al N-óxido correspondiente. Una amina secundaria y se oxida al N-óxido, a la hidroxilamina correspondiente, que se puede seguir oxidando hasta la nitrona correspondiente, una amina secundaria. Un azufre. La acción de la misma enzima se puede oxidar un tioéter al sulfóxido correspondiente. Aquí tenemos un sulfóxido y se puede oxidar a la sulfona correspondiente. Y vemos que da solamente un metabolito, a diferencia de las desoxidación llevadas a cabo por las enzimas microsomales hepáticas. Estas reacciones que se quedan en un solo paso. Del tioéter al sulfóxido. Aquí el fármaco tiene un sulfóxido y se oxida a la sulfona en un solo paso. Y en las aminas primarias y secundarias, el metabolito principal es la hidroxilamina, en donde se puede seguir oxidando, pero este es el metabolito mayoritario y los otros vendrían siendo metabolitos minoritarios. Que corresponden al grupo nitrona. Y son las tres enzimas que llevan a cabo reacciones de oxidación. Las enzimas deshidrogenasa, la monoaminoxigenasa y la flavin-monooxigenasa, que llevan a oxidaciones en sitios que se encuentran fuera del sistema del citocromo P450. Un segundo grupo de reacciones de fase 1 son las reacciones de reducción. Pero como hemos mencionado, las reacciones de oxidación son la principal ruta metabólica de fármaco. Si yo le pregunto cuál es la principal vía de metabolismo de fármaco, son las reacciones de oxidación. Las reacciones de reducción también ocurren y son dependientes de microsoma o del citocromo P450, en donde participa NADPH como fuente de energía, citocromo P450 y las enzimas que participan en las reacciones de reducción se denominan reductasas. ¿Cuáles son los principales grupos funcionales que experimentan reacciones metabólicas de reducción? Un grupo nitro se reduce a la amina correspondiente. Un grupo azo se rompe y da a dos aminas correspondientes. El grupo aldehído se reduce al alcohol correspondiente. Y la acetona se reduce al alcohol secundario correspondiente. Estos son los principales grupos que experimentan reacciones de reducción.
Hay otras reacciones que pueden ocurrir, pero no ocurren tan frecuentemente. Por ejemplo, la desconversión de un N-óxido a una amina terciaria puede ser llevada por enzima reductasa, pero esta reacción no ocurre frecuentemente. ¿Por qué no ocurre frecuentemente? El grupo N-óxido es un grupo que tiene un grupo ionizable, tiene carga positiva y carga negativa, por lo cual eliminar esas cargas de manera enzimática por una reacción reductasa es bastante difícil. Lo cual esta reacción es bastante difícil que ocurra. Puede ocurrir en un porcentaje mínimo, pero es muy difícil. Las más frecuentes, las que mencioné anteriormente. Un grupo nitro se oxida a la amina correspondiente. Un grupo azo, que es un doble enlace nitrógeno, se rompe y da a dos aminas correspondientes. Un disulfuro se rompe y da a dos grupos tiones. Y esos grupos tiones pueden experimentar otras reacciones de oxidación. Un grupo sulfóxido se reduce al tioéter correspondiente. ¿Qué ocurre en las reacciones de oxidación? Estamos eliminando generalmente oxígeno e incorporando hidrógenos. En las reacciones de oxidación estamos incorporando oxígeno, que en la mayoría de los casos está como forma de grupo hidroxilo. Otros grupos que experimentan reacciones de reducciones, pero menos frecuentes, son los alquenos. Un alqueno se reduce, pasa de ser un compuesto insaturado a un compuesto saturado. Se incorporan hidrógenos. Una acetona se reduce al alcohol secundario correspondiente. Un aldehído se oxida al alcohol primario correspondiente. Estas son las reacciones principales llevadas a cabo por enzimas reductasas del citocromo P450. Y aquí un resumen de esas reacciones de reducción. Un aldehído, por la acción del alcohol deshidrogenasa, se puede convertir al alcohol, pero vimos que esa reacción es dependiente del pH del medio, porque se establece un equilibrio. Reducción de una acetona, alcohol, reducción de un aldehído, de un doble enlace al compuesto saturado, y ven que no afecta la acetona. La reducción del grupo del grupo N-óxido a la amina, que vemos que esta reacción es poco frecuente. Nitro
se reduce a la amina correspondiente. Este es más frecuente. Grupo azo se rompe y genera dos aminas. Un grupo disulfuro da a 2-tiol. Y un grupo sulfóxido se reduce al diéter correspondiente. Ejemplo de un fármaco: tiene una acetona, se reduce al alcohol correspondiente. Un grupo nitro se reduce a la amina correspondiente. Este es el mismo ejemplo anterior. El grupo nitro se reduce a la amina correspondiente y pasa de ser clonazepam a nitrazepam. Ambos sustancias que tienen actividad en receptor GABAérgico. Cloranfenicol tiene un grupo nitro. Este grupo nitro no es metabolizado por enzimas reductasas hepáticas. Secreta por la bilis inalterado y es reducido por las enzimas del microbiota intestinal. Y un fármaco que prácticamente ya dejó de utilizarse en humanos por los efectos tóxicos que tiene. Un ejemplo, una secuencia metabólica, un fármaco propanolol, vemos las reacciones que sufre en secuencia. Primero la A, después la B. Una alfa hidroxilación y después una N-desalquilación, que da como producto la eliminación de este grupo isopropilo y la formación de una amina primaria. Esa amina primaria experimenta una deaminación oxidativa. En el carbono vecino a la amina se incorpora un aldehído. Ese aldehído intermediario puede experimentar reacción de oxidación para dar lugar al ácido carboxílico o una reacción de reducción para dar lugar al alcohol correspondiente. Vemos una secuencia metabólica de cómo se metaboliza un fármaco. Por ejemplo, en este caso es el propanolol. Y vemos que van en secuencia metabólica. Grupo azo, como se reduce y da a 2 aminas correspondientes que pueden experimentar otros tipos de reacciones. ¿Qué ocurre? Este es un producto que era un colorante que tenía un grupo azo. Sufre reacción de reducción de ese grupo azo, pero los metabolitos resultantes, las 2 aminas resultantes, pueden reaccionar entre sí y formar este otro compuesto. Por una reacción de reordenamiento. Aquí se vuelve a formar en grupo azo, se incorpora un grupo ácido, el anillo cambia de tamaño, se incorpora un grupo ácido, se incorpora un grupo oxígeno y se incorpora grupos se elimina el azufre de la sulfonamina
se oxida y se convierte en un grupo sulfito. Pero este es un producto que es reacción de los dos metabolitos que se producen de esa hidrólisis de grupo ácido. Este grupo ácido. Y producen este compuesto. Las terceras reacciones de fase 1 son las reacciones de hidrólisis. Y son reacciones que ocurren de manera rápida. Las enzimas que participan, las que hidrolizan los ésteres, se denominan esterasas, y las que rompen los enlaces amida se denominan amidasas. La hidrólisis del grupo éster es la más rápida. Y las reacciones llevadas a cabo por las amidasas son reacciones que ocurren más lentamente. Estas enzimas tienen la particularidad de que son enzimas que tienen poca especificidad por el sustrato. Tienen una amplia distribución en el organismo y se localizan principalmente en el plasma. Fármacos que son formulados como éster o como amidas experimentan esa reacción de hidrólisis principalmente en el plasma. Y como acabo de mencionar, las reacciones llevadas a cabo por las esterasas, que es la hidrólisis de ese grupo éster, son reacciones de metabolismo rápido, mientras que la hidrólisis de amina es un poco más difícil y ocurre más lentamente. El grupo éster y el grupo amina. Hay grupos que tienen sustancias análogos a las aminas, como son las sulfonamidas y sulfonilurias. Estos dos grupos presentes en fármaco son resistentes a la acción de amidasas. No hidroliza a estos grupos, sulfonamidas ni sulfonilurias. Y tenemos dos grupos. Procaína es rápidamente hidrolizada por rotura de ese grupo éster, mientras que la procainamida es metabolizada más lentamente. Dos sustancias en la cual una tiene un grupo éster y la otra tiene un grupo amida. Una de hidrólisis rápida y otra de hidrólisis más lenta. Los fibrato tiene un grupo éster, lo actúa una esterasa y genera el ácido carboxílico correspondiente. Ya vimos de la procainamida, que tiene un grupo amida y genera el ácido carboxílico correspondiente. El otro grupo son las reacciones de conjugación. Reacciones o los procesos metabólicos de fase 2, que involucran la conjugación de metabolitos de fase 1 que no son suficientes solubles en agua, y entonces experimentan procesos metabólicos de fase 2. Y se conjugan con ácido glucurónico, sulfato, glicina, glutatión
etcétera. Las enzimas involucradas en este proceso se denominan enzimas transferasas. ¿Por qué? Porque ellas van a transferir el grupo ácido glucurónico en el grupo sulfato, en el grupo glicina o el grupo glutatión, no van a transferir a un grupo funcional, haciendo los compuestos más hidrofílicos, más solubles en agua, de modo que se puedan excretar más fácilmente por la orina. Entre las reacciones de conjugación de fase 2 tenemos la conjugación con ácido glucurónico, la conjugación con sulfato, con aminoácidos, en donde el principal aminoácido es glicina, con el cual ocurre esa reacción de conjugación, y la conjugación con glutatión. Son las 4 principales reacciones de fase 2. La reacción de acetilación y metilación no involucran un aumento en la solubilidad en agua, más que todo involucran una disminución de la solubilidad en agua, por lo cual a veces se consideran, en lugar de reacciones de conjugación, como reacciones que tienden a aumentar lo que es dipfilia. Y nosotros nos vamos a concentrar en las primeras 4 reacciones. ¿Cuál es la reacción más común de conjugación de fase 2 que experimentan los fármacos? Es la conjugación con el ácido glucurónico. Es el metabolito más común que se conjuga con los fármacos. ¿Por qué? Porque ese metabolito proviene del metabolismo de carbohidratos. En cambio, el sulfato, los aminoácidos y glutatión son producidos por el propio organismo. Son metabolitos endógenos. En cambio, el ácido glucurónico depende de la ingesta de carbohidratos, de glucosa, que es metabolizada a ácido glucurónico. Por lo cual, la conjugación con sulfato, con aminoácidos y glutatión puede llegar a ser saturable. Va a depender de la cantidad de sulfato, aminoácidos disponible para esa reacción. En cambio, la conjugación con ácido glucurónico, como proviene del metabolito de azúcar, una sustancia exógena, el organismo produce suficiente ácido glucurónico a partir de la dieta y se pueden conjugar con diferentes fármacos. Por lo cual, esa es la reacción de conjugación más común, más frecuente que experimentan los fármacos. El ácido glucurónico, como vemos, como les mencioné, es un metabolismo, un producto metabólico de oxidación de la glucosa y es transportado por la uridifosfato glucosa, UDPG. UDPG, glucuronato deshidrogenasa. Es transportado por esta enzima, luego se rompe y libera ese ácido glucurónico que se conjuga con los fármacos. Ya cuando está en forma libre. Y así comienza ese ciclo en donde se libera el ácido glucurónico que se conjuga con los fármacos.
¿Qué grupos funcionales van a experimentar reacciones de conjugación con ácido glucurónico? La cantidad de grupos funcionales es bastante diverso y se obtienen diferentes tipos de compuestos conjugados con ácido glucurónico. O si se conjuga con grupos hidroxilo, la unión es O-glucurónico. Con alcohol o glucurónico, con hidroxilamina o glucurónico, con ácido carboxílico o glucurónico, con este grupo ácido carboxílico de una amida, de una hidroxilamina o glu. Todas son uniones a grupos hidroxilos y se denominan O en enlace o glu. También ocurre sobre nitrógenos. El nitrógeno de una amida y el enlace es N-glu. Sulfonamida, N-glu. Amina, N-glu. Amina alifática, amina aromática, N-glu. Amina terciaria, N-glu. Y vemos la particularidad que con aminas terciarias, alifáticas, aromáticas, da un enlace N-glu, N-ácido glucurónido, que tiene, donde el nitrógeno tiene carga positiva. También puede interaccionar con grupos tioles de azufre y da un enlace S. Puede interaccionar con compuestos beta-bicarbonílicos en esos hidrógenos ácidos y formar un enlace C. De ahí vemos la gran variabilidad de reactividad que tiene ese ácido glucurónico por diferentes grupos funcionales. Grupos funcionales que contienen oxígeno, que contienen nitrógeno, que contienen azufre y que contienen carbón. Y esta es la principal ruta de conjugación de los fármacos. Y vamos a ver varios ejemplos. Y vemos que en la mayoría de los casos se suele abreviar como, dependiendo del tipo de enlace, si es oxígeno o glu, si es nitrógeno, N-glu, si es azufre, S-glu, o si es carbono, S-glu. ¿Por qué se suele abreviar de esa manera? Porque a veces cuando están dibujando la estructura del ácido glucurónico o el glucuronato, se confunden en la disposición de los grupos hidroxilos o en la disposición del grupo ácido. Para evitar esos errores, entonces generalmente lo que se hace es abreviarlo como, dependiendo del enlace, O-glu, N-glu, S-glu o C-glu, para evitar errores cuando están dibujando esa estructura. Aquí vemos que se conjuga con esa amina secundaria, el ácido glucurónico, unión N-glu. Con el hidroxilo del paracetamol, unión O-glu. Y con ese compuesto beta-dicarbonílico en ese CH que tiene carácter ácido y la unión es C-glu. La de paracetamol, metamizol,
y una unión, un grupo tiol, C club. Y es la principal vía de eliminación del paracetamol. La reacción de conjugación con ácido glucurónido es la principal vía para el metabolismo de fármaco, que experimentan reacciones de fase 2. Las otras reacciones, la conjugación con sulfato, denominada sulfatación, la conjugación con aminoácidos y la conjugación con glutatión, son procesos saturables que dependen de la cantidad de sulfato, aminoácidos y glutatión disponible en el organismo. Las enzimas que participan, como ya mencioné anteriormente, son enzimas transferasas que transfieren el grupo sulfato a el fármaco. ¿Qué fármacos van a experimentar reacciones de conjugación con sulfato o sulfatación? Principalmente fármacos que han sufrido reacciones de fase 1 y han formado alcoholes y fenoles. Vemos que esta reacción es mucho más específica, ya ocurre sobre grupos principales específicos, alcoholes y fenoles. Ocurre la reacción de conjugación con sulfato. Y lo que les mencionaba, la reserva de sulfato en el organismo puede ser escasa, por lo cual este es un proceso saturable, va a depender de la cantidad de sulfato disponible en el organismo. Igual, una enzima fosfoadenosil fosfosulfato en la que lo transfiere, luego lo libera y lo conjuga con el fármaco. Igual que en el caso anterior, aquí la enzima que lo contiene es la uridina difosfato glucosa deshidrogenasa. En el sulfato es la fosfoadenosil 5-fosfosulfato, la que transporta ese grupo sulfato, que luego se incorpora al fármaco. Y sobre qué grupos actúa, principalmente sobre alcoholes y fenoles. Es lo más frecuente. También puede ocurrir con aminas, pero hay una reacción competitiva entre las aminas con, por la misma vía de conjugación con el ácido glucurónico. El mecanismo de la reacción, estamos haciendo tanto énfasis en los mecanismos de la reacción, y por ejemplo aquí tenemos salbutamol. Y miren, el salbutamol tiene un alcohol en la cadena y otro alcohol unido al anillo de benceno. Y tiene un grupo hidroxilo como hidroxilofenólico. Tres grupos en los cuales puede ocurrir esa reacción de conjugación con sulfato. ¿En cuál ocurre? En el fenol. Porque son los grupos, es el grupo principal sobre el cual interacciona. Es más estable la interacción con un fenol que con un alcohol. En este caso. Y ese es el metabolito conjugado con sulfato. La conjugación con aminoácido
ocurre en compuestos que tienen grupos ácidos carboxílicos. Conjugación con aminoácidos ocurre principalmente en grupos ácidos. El principal aminoácido que se incorpora es la glicina, que es el aminoácido más sencillo. Y la incorporación de este aminoácido aumenta la polaridad de ese metabolito. Y esta reacción ocurre principalmente en ácidos carboxílicos aromáticos y ácidos aromáticos que tengan un puente de CH2, COO, CH2, COOH. Es decir, que puede ocurrir sobre ácidos carboxílicos directamente unidos al anillo aromático, ácidos carboxílicos separados por un carbono o dos carbonos al anillo aromático. Esos son los ácidos arinacéticos. Y son sobre los grupos ácidos sobre los cuales ocurre esta conjugación con aminoácidos. El mecanismo de la reacción, en donde, igual que en los casos anteriores, vemos que la enzima sintetasa es la enzima que transporta ese grupo glicina, que luego se incorpora en los fármacos. Aquí tenemos un fármaco, bromofeniramina, y una secuencia metabólica. Reacción de N-desalquilación genera la amina primaria. La amina primaria experimenta una deaminación oxidativa, da lugar al aldehído. Ese aldehído sufre una reacción de oxidación hasta el ácido carboxílico correspondiente. Y este ácido carboxílico se conjuga con glicina. Este ácido carboxílico es un arinacético. Tiene 1, 2 carbonos y el ácido carboxílico unido al anillo aromático, que era lo que le mencionaba de los ácidos arinacéticos. La separación de ese ácido carboxílico puede ser 1 o puede ser 2 carbonos que separen ese ácido carboxílico de ese anillo aromático. Aquí son 2 carbonos del anillo aromático. No del anillo heteroaromático, sino del anillo aromático. Sufre conjugación de glicina, una N-aciltransferasa, y se conjuga la glicina con ese ácido, haciendo este fragmento estructural mucho más polar a este metabolito. Y por último, la conjugación con glutatión. Glutatión es un tripéptido constituido por los aminoácidos glutamina, cisteína y glicina. Es una sustancia que el organismo utiliza como captador de radicales libres. Y es importante en los procesos de detoxificación. La enzima involucrada es la glutatión transferasa, que transfiere el grupo glutatión a el fármaco. Este glutatión tiene el inconveniente de que se puede ir degradando y puede dar lugar a la formación de ácido mercaptúrico. Por ejemplo, el mecanismo de la reacción y en qué grupo funcional
se une ese glutatión al fármaco. Se une en el grupo tiol. La estructura del fármaco, el grupo tiol, y vemos que en el grupo tiol es donde se conjuga con el fármaco, transformando el grupo tiol en un grupo tioéter. ¿Qué grupos funcionales dan esa reacción con glutatión? El óxido de areno, un intermediario de la hidroxilación aromática y de la oxidación de areno, puede experimentar una reacción de conjugación con glutatión. Un compuesto, un fenol, que se convierte o que se interconvierte a la quinola correspondiente, también puede dar una reacción de conjugación con glutatión. Los halogenuros de alquilo también pueden experimentar reacciones de conjugación con glutatión. Los alquenos también experimentan reacción de conjugación con glutatión. Los compuestos halogenados, dimonohalogenados, dihalogenados, trihalogenados, alifáticos con dobles enlaces, experimentan también reacción de conjugación con glutatión. Un anillo aromático que tenga un halógeno también tiene dobles enlaces y experimenta una reacción de conjugación con glutatión. Los cloruros de acino también experimentan reacción de conjugación con glutatión. El grupo isocianato o isotiocianato también experimenta reacción de conjugación con glutatión. El grupo nitro también experimenta reacción de conjugación con glutatión. Así vemos que la diversidad de grupos que experimentan reacciones con el ácido glucurónico son mayores. Y el segundo, o la segunda reacción en la cual interaccionan más grupos funcionales son en los que se conjugan con glutatión. Y involucra grupos que no dan reacción con otras vías, como son los halogenuros de alquino, alifáticos o con dobles enlaces, y los halógenos en anillos. Todos ellos experimentan reacción de conjugación con glutatión. El mecanismo de la reacción y lo que les mencionaba, que el glutatión puede ir eliminándose, biotransformándose para generar lo que es ácido mercaptórico. La reacción de acetilación no se considera una reacción que aumente lo que es la polaridad. Una reacción mediada por una enzima transferasa N-acetil transferasa. Y la reacción de metilación igual. La metiltransferasa. Pero son reacciones mucho menos frecuentes. Ejemplo,
En una reacción de metilación se incorpora un grupo metilo en un grupo hidroxilo fenólico. Incorporación de un grupo metilo en un nitrógeno de un tioerol. Incorporación de un grupo metilo en el grupo tiol. Pero son reacciones que no conllevan a un aumento de polaridad. Y por último, las consecuencias metabólicas de los procesos de fase 1. ¿Qué puede ocurrir? Que durante el proceso de fase 1 ocurra, lo normal es que el fármaco sea desactivado, es decir, que el metabolito sea inactivo. Ese proceso se denomina desactivación. El otro proceso, bioactivación. Durante el metabolismo de fase 1 se generan nuevos compuestos que pueden tener efectos biológicos similares al fármaco original o diferentes al fármaco original. Estos metabolitos se pueden utilizar para el diseño de nuevos fármacos. Y ese proceso se denomina bioactivación, cuando el metabolito resulta ser más potente que el fármaco original o produce un metabolito que tiene una actividad farmacológica diferente a la del fármaco original. Eso se denomina cambio de actividad. Y la toxificación, que es la generación de metabolitos tóxicos, como lo vimos con el caso de la hidroxilación aromática, óxido de areno y la oxidación de grupos amidas que forman la hidroxiamida, generalmente metabolitos tóxicos. Y con esto finalizamos lo que son los procesos metabólicos, lo que es el metabolismo de fármaco. Y este material constituye el material para el segundo examen, que solamente incluye lo que son las reacciones de metabolismo. Preguntas, dudas, interrogantes. Ya voy a dejar las prácticas para el taller de metabolismo, ya que hemos cubierto todo el material de metabolismo. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a dar la clase por finalizada. Y que tengan buenos días. Igual, profe, que tenga buen día. Gracias, profesor. Igual, buen día. Que tenga buen día. Buenos días. Gracias, igual, buenos días. Profe, una consulta. El día de mañana también nos conectaremos. Mañana no, porque mañana no tenemos clase porque yo tengo una presentación de una tesis. Y tengo que estar en la universidad presencial a las 8 de la mañana. Comprendo. Listo, profe. Gracias. Tenga buen día. Cuídense. Gracias, igual. Chao, profesor. Chao. Bueno, que tengan buenos días. Chao, profesor. Hasta luego. Chao.